Buenos días, amados hermanos. Dios los bendiga ricamente, grandemente en este día del Señor, amados hermanos. Gracias a Dios que nos permite este domingo, amados hermanos, estar conectados con el poder del Espíritu Santo a través de Jesucristo, a través del Espíritu de Dios, a través de nuestro Padre Celestial, amados hermanos, que es Espíritu y lo sentimos en nuestros corazones. Y ahora vemos lo real con nosotros. No nos vemos, amados hermanos, nos podemos sentir, sentir la comunión como iglesia. Gracias a Dios por ello, amados hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios por bendecir la semana, por bendecirles en sus hogares, por bendecir los trabajos. Gracias por los que se están reactivando. Gracias por los cuidados de Dios a su pueblo. Hermanos, tenemos mucho que agradecer a Dios. Hoy es un día, amados hermanos, día en que el pueblo de Dios, hermanos, escucha la voz de Dios. Aunque diariamente a través de la palabra de Dios escuchamos su voz, pero como pueblo de Dios nos reunimos ahora cada uno en sus hogares a escuchar el mensaje que nuestro Padre Celestial ha preparado para cada uno de nosotros como sus hijos, como su pueblo. Bienvenidos sean todos. Mi nombre, Pastor Ediel Martín Garrido Pérez, pastor de la amada Iglesia Bautista Dios con nosotros, a quien le digo a toda la iglesia: bienvenida, amada iglesia. Bienvenidos sean todos a esta conexión que tenemos. Bienvenidos, amados hermanos de las diferentes iglesias que nos miran, que nos escuchan alrededor, hermanos, a través de estos medios, y de las iglesias de nuestra amada convención también, que también escuchan y ven, hermanos, esta proyección, el mensaje de Dios. Bienvenidos sean todos. Comenzamos, hermanos, el tiempo apremia. Tenemos una hora para poder depositar la palabra de Dios en los corazones. Así que, amados hermanos, antes de orar, abran la Biblia en Juan capítulo 8, verso 31 al verso 36. Abramos la Biblia, tengan abierta la Biblia. Seguidamente vamos a orar, leemos la palabra de Dios y entramos a la enseñanza de la palabra santa de Dios. Repito el pasaje, Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31, verso 36. La verdad os hará libres. Ya en casita lo tenemos todos. Vamos pues a hacer una oración. Oremos, hermanos. Señor glorioso, tenemos la palabra tuya abierta. Estamos listos para escuchar tu mensaje. Estamos listos, Padre, para poder, Señor, poner atención a los preceptos, a los mandamientos, a los estatutos, a tu palabra divina, Señor, plasmada en la Biblia, que es tu palabra santa. Señor, nos postramos ante ti, agradecidos primeramente por la vida, agradecidos por los cuidados que durante la semana usted nos tuvo, Padre Santo, y nos tiene y nos tendrá, Señor. Muchas gracias por el hogar, muchas gracias por la familia, muchas gracias por el matrimonio, muchas gracias por los hijos, muchas gracias por toda la juventud, por toda la niñez que hace un momento, Señor, tuvo su clase dominical, Señor, infantil. Gracias por el gran mensaje, gracias por las manualidades, por la alabanza, gracias por los niños que se conectaron, que están viendo, Señor, en la clase dominical. Ahora, Señor, nos toca a nosotros, los adultos, los jóvenes, escuchar tu palabra. Palabra, Señor, que levanta nuestra vida, palabra que alienta el corazón, palabra que sana al enfermo, palabra que da ánimo al caído, palabra, Señor, que restaura lo dañado, palabra, Señor, de vida eterna, palabra que nos alienta, palabra que nos da gozo, palabra que nos regocija. La palabra tuya es viva y es eficaz para el ser humano, para todo corazón, para todo aquel que se acerca con fe a tu palabra y cree en Jesucristo. Tu palabra, Señor, le da vida y vida abundante. Estamos listos. Háblanos, Padre Santo, a través de el Espíritu Santo y a través de tu amado siervo, Señor. Úsalo, Señor, y que tu palabra penetre hasta lo profundo del corazón de todos tus hijos. Gracias, Dios eterno. Guíanos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Alabado sea el nombre de Dios, amados hermanos. Les invito a todos, amados hermanos, allá en casita,
Siempre he dicho, hermanos, que Dios está usando estos medios para predicar el Evangelio. No nos podemos reunir en el templo por ahora, pero como dice la Biblia, todos los días en el templo y por las casas. Nos toca ahora estar predicando a través de las casas. Nos toca estar en las casas, pero el Evangelio, hermanos, no se queda en cuatro paredes. El Evangelio tiene que salir. Así que, hermanos, Dios usa a su siervo para predicar, pero usted también puede ser usado por Dios si le da compartir, hermanos, a su celular, le da compartir a sus contactos, le da compartir, hermanos, a la gente que usted tiene conexión. Comparte el Evangelio. Es una forma que usted está predicando el Evangelio. No tenga temor, envíeselo a la familia, envíeselo a la gente que comparta, hermanos, el mensaje de Dios, para que la palabra de Dios llegue, hermanos, comparta, predique, llegue a todo corazón, amados hermanos. Y así como en el templo decimos cuando se está predicando, cantando amén, gloria a Dios, aleluya, hermanos, hágalo también allí mandando un comentario, mandando aleluya, gloria a Dios, píquele allá, hermano, y diga gloria al Señor por su palabra, palabra que me edifica, me alegra el corazón, bendito el nombre de Dios. Hermano, alabe a Dios a través del sistema y mande aleluyas, mande gloria a Dios a partir de este momento hasta las 11 de la mañana. Muy bien, Juan capítulo 8, verso 31 al verso 36. Hermanos, este pasaje nos habla de la verdad os hará libres. La verdad nos hace libres. Hoy vamos a hablar de la libertad, hermanos. Hoy vamos a hablar de que somos libres, que Cristo, hermanos, nos ha hecho libres. Y en el nombre del Señor y a través del Espíritu Santo, usted pueda sentir esa libertad que tiene espiritual para servir a Cristo, para adorar a Cristo, para glorificar a Cristo, para tener comunión con Cristo. Vamos, hermanos, a hablar de la libertad, amados hermanos. Estamos dentro del título de las clases, la senda del discípulo, el caminar del discípulo. Dentro de ese tema, hermanos, hoy nos toca ver el discípulo y su estado civil, ya sea que esté soltero, o sea casado, o sea madre soltera, o padre soltero, viudo o viuda. Usted es libre para servir a Cristo. Hoy vamos a darnos cuenta, hermanos, que nada, hermanos, nada detiene al discípulo de Cristo. El discípulo debe siente una libertad espiritual para servir a Cristo, independientemente de su estado civil. Sea un soltero, libre para servir a Cristo. Sea un casado, libre para servir a Cristo. Sea madre soltera, padre soltera, viuda o viudo, libres para servir a Cristo. Independientemente de tu estado civil en que te encuentres, amados hermanos, tú eres libre espiritualmente. Cristo te ha hecho libre para servir a Cristo, amados hermanos. Por eso tomé este pasaje como base y para empezar el mensaje, hermanos, que la verdad os hará libres. Aunque seas soltero, eres libre para servir al Señor. Aunque seas casado, eres libre para servir al Señor. Seas casada, libre para servir al Señor. Seas una madre soltera, libre para servir al Señor. Seas un padre soltero, libre para servir al Señor. Una viuda, libre para servir al Señor. Un viudo, libre para servir al Señor. Cristo nos ha hecho libres independientemente del estado civil en que nos encontremos. Hemos estado viendo, amados hermanos, tres relaciones, el discípulo y sus relaciones. Y quiero dibujar estas rayitas, hermanos, una L. Vengan aquí una L. Y el cristiano está aquí en el ángulo. Y el cristiano se relaciona con Dios. El cristiano se relaciona con el mundo, con la gente. Y el cristiano se relaciona con su llamamiento. Y hemos estado viendo, hermanos, cómo el discípulo se puede relacionar con el mundo sin perder ser un discípulo de Cristo. Cómo un discípulo se relaciona con el mundo sin mezclarse con el mundo, sin vivir como el mundo. El discípulo, hemos visto, amados hermanos, que el discípulo, hermanos, tiene influencia sobre el mundo. El discípulo tiene influencia sobre la gente, tal que la Biblia dice que somos, como discípulos, la luz del mundo, la sal de la tierra. Somos personas influyentes para el bien
para el bien social, para el bien espiritual. Somos personas que influyen para el bien ante la sociedad, ante la gente. El discípulo no se va a mezclar en el mundo. El discípulo no va a vivir como el mundo. El discípulo vive está influyendo en el mundo, en cosas buenas, en cosas santas. Él es la luz y la sal de la tierra. Y así no nos perdemos. Así que como discípulo yo puedo estar en este mundo y saber que como discípulo soy una persona importante para este mundo, porque Dios me ha puesto como la luz del mundo, como la sal de la tierra, y no me pierdo, hermanos, como discípulo, sino que actúo como discípulo en medio del mundo. Pero también nos relacionamos con Dios. La L, nos relacionamos con Dios. El discípulo, amados hermanos, se relaciona con el Padre Celestial. Y hermanos, como discípulos nos relacionamos con nuestro Dios Todopoderoso, con nuestro Señor a quien servimos. Y el discípulo sabe a quién adorar, sabe a quién servir. Y es lineal. El discípulo sirve, adora a Dios, sirve al Señor. Y tiene un Padre Celestial. No solamente es nuestro Dios, nuestro Señor, sino que es nuestro Padre Celestial. Y el discípulo sabe que puede contar con el Padre maravilloso que tenemos, hermanos, que es nuestro Dios, que es nuestro Señor. El discípulo nunca va a olvidar, nunca va a perder y saber que tiene un gran Dios, un maravilloso Señor, un gran Padre Celestial que merece ser bendecido. El discípulo bendice al Padre, el discípulo reconoce al Padre en su vida por todos los beneficios que recibe de nuestro Padre Celestial. Y el discípulo también, amados hermanos, no solamente lo bendice, no solamente, hermanos, le reconoce, sino que también, amados hermanos, le corresponde. El discípulo corresponde a ese Dios viviendo como discípulo de Cristo, viviendo como hijo de Dios, viviendo y honrando al Padre Celestial. No hay por qué perdernos como discípulos. Sabemos cómo relacionarnos con el mundo. Tenemos influencia sobre el mundo. Sabemos cómo relacionarnos con el Padre, sirviéndolo, adorándolo y sabiendo que es nuestro Padre Celestial, nuestro Señor, nuestro Dios, que es digno de bendecirlo, que es digno de reconocerlo y que es digno de corresponderle, siendo un buen cristiano, un buen discípulo. Pero ahora, amados hermanos, hoy en esta escuela dominical y en este mensaje de 45 minutos, vamos a ver, amados hermanos, como discípulos, ¿cómo nos desarrollamos dentro del matrimonio? ¿Cómo nos desarrollamos dentro del estado civil en que nos encontramos? Porque, hermanos, es una bendición poder ser soltero. Es una bendición poder ser casado. Y también es una bendición, hermanos, el estado civil en que te encuentres. Es una madre soltera, un padre soltero, una viuda, un viudo, amados hermanos. Todo obra para bien, amados hermanos. Y gracias a Dios por esos estados civiles en que en la iglesia se encuentra, amados hermanos. Cada quien diferente. Pero, hermanos, a veces, en ocasiones, amados hermanos, como discípulos, no sabemos desarrollarnos dentro del matrimonio. Incluso en el camino del discípulo, el matrimonio viene siendo como un obstáculo para servir al Señor. A veces viene siendo una piedra, hermanos, que no podemos, que nos frena para servir al Señor. Y hoy vamos a ver que aunque estés soltero, aunque estés casado o casada, aunque seas un viudo, una viuda, aunque seas un padre soltero, una madre soltera, hermano, no impide. Es una bendición y con responsabilidad vas a vivir esos estados civiles, pero nunca vas a dejar de ser libre para servir al Señor. No te detiene tu soltería, porque el mundo es bonito y como soy soltero no quiero nada con Dios. No te detiene ni el mundo ni el pecado. No te detiene tu estado civil de casado. No te detiene porque tengas padre soltero o madre soltera o viudo o viuda. No te detiene esto. Cristo, como acá dice en Juan 8, la verdad os hará libres. Cristo nos hace libres para servirlo, para amarlo, para glorificarlo, independientemente del estado civil en que nos encontramos, que con responsabilidad, con decencia lo tenemos, hermanos, y le damos gracias a Dios por nuestro estado civil, pero esto no nos frena para ser libres para el Señor. El discípulo es discípulo de Cristo, sea soltero, es discípulo de Cristo, sea casado, es discípulo de Cristo, sea viudo, sea viuda, sea madre soltera o padre soltera. El discípulo de Cristo es discípulo de Cristo. Por eso, hermanos, en Juan 8:31 nos dice de la siguiente manera:
Leamos todos en la casa y yo aquí. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, y seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondió: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. Versículo 36. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a hablar acerca de esta libertad espiritual que encontramos en Cristo. Primeramente, amados hermanos, tenemos que entender, amados hermanos, que Cristo nos hace libres espiritualmente para servirle. Nos hace libres para ser su discípulo, independientemente de nuestro estado civil. Somos libres porque Cristo nos ha hecho libres. Y está hablando de una libertad espiritual. El que está casado. ¿Sí? El soltero es soltero. Cada uno en su estado civil. Pero Cristo nos hace espiritualmente libres. Y espiritualmente somos libres para servir al Señor, aunque yo esté casado. Soy libre para servir al Señor. Mi esposa es libre para servir al Señor. Somos un matrimonio, pero un matrimonio unido al servicio de Dios. Un matrimonio que sirve al Señor. Un matrimonio donde ella sirve como mujer al Señor. Yo sirvo como varón y como pastor al Señor. Y cada uno, hermanos, nos respetamos y nos damos, hermanos, esa oportunidad de que cada uno podamos servir al Señor. Aunque estamos casados, hermanos, en matrimonio, podemos servir, debemos y servimos al Señor. Jesús le dice esto. Jesús primero, hermanos, nos dice, le dice a todos los que creyeron en él. Dice el versículo 31. Fíjense en el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Muchos han creído en Jesús. Tú has creído en Jesús. Yo he creído en Jesús. Es para mí este mensaje. Jesús nos dice que todo aquel que ha creído en Jesús permanece en su palabra. Si vosotros permanecéis en mi palabra. El que ha creído en Jesús, hermanos, el que verdaderamente ha puesto su fe en Jesús, cree en la palabra de Dios. Permanece en la palabra. Permanece en la palabra de Dios. Y cuando uno cree y permanece bajo la autoridad de la palabra de Dios, este es verdaderamente un discípulo, dice acá el versículo 31. Podemos decir que si alguien nos pregunta, ¿qué es ser un discípulo? Un discípulo es una persona que cree y que permanece en la palabra de Dios. Un discípulo es aquel que cree en Cristo con todo su corazón, con toda su fuerza, un fiel creyente en Cristo y que permanece en la palabra de Cristo, permanece en los mandamientos, que vive en la palabra, que practica la palabra. Un discípulo es aquel que cree en Cristo y permanece en la palabra de Cristo. Ese es un discípulo. ¿Y qué pasa cuando, hermanos, creemos y permanecemos y somos discípulos de Cristo? Dice el versículo 32, hermanos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando uno cree en Cristo, permanece en Cristo, entonces es un verdadero discípulo. Y como tú estás permaneciendo, conforme tú vayas, hermanos, permaneciendo y conociendo la palabra, dice, el que cree y permanece en la palabra va a conocer la verdad. Cuando uno es creyente y permanece en la palabra, hermanos, y vive como discípulo de Cristo, va conociendo a Cristo. Un discípulo va conociendo a Cristo. Un verdadero discípulo es aquel que cree en Cristo, que permanece en su palabra y que conoce a Cristo. Va conociendo la verdad. ¿Y qué es la verdad? Juan 14:6 nos dice, Jesús dijo, yo soy la verdad. Así que el discípulo, hermanos, cree en Cristo.
Un discípulo permanece en la palabra. Un discípulo conoce a Cristo. Y conforme conozcamos la verdad, conforme conozcamos lo maravilloso que es nuestro Salvador, conforme conozcamos a este maravilloso Señor, dice, la verdad nos hará libres. Aunque yo sea soltero, estoy libre para servir a mi Señor. Aunque yo sea casado, soy libre para servir a mi Señor. Aunque yo sea un padre soltero, soy libre para servir al Señor. Una madre soltera, libre para servir al Señor. Una viuda, libre para servir al Señor. Un viudo, libre para servir al Señor. El que cree y permanece en la palabra y conoce a Jesucristo, esa verdad y ese conocimiento te hace libre para Él, para servirlo, independientemente, hermanos, del estado civil en que nos encontremos. ¿Qué estamos dando a entender y qué es la enseñanza de Dios? Que nada, hermanos, nada detiene al discípulo de Jesús para servirlo. A veces, amados hermanos, por eso el versículo 36 termina diciendo, así que, como conclusión, si el Hijo libertare, el único que te puede libertar es Jesucristo. Si tú te sientes atado por cualquier cosa, sea pecado, sea emocional, sea una enfermedad, sea lo que, si tú te sientes atado, déjame decirte que Cristo es tu libertador. Si tú permites que Cristo te libere, vivirás verdaderamente libre, independientemente de tu estado civil en que te encuentres. Pon tu confianza en Jesús, recibe a Cristo y creo en Cristo. Si tú me estás viendo y nunca has dicho creo en Cristo y lo acepto como mi libertador, como mi salvador, nunca lo has hecho, allí en la transmisión comenta, yo recibí a Cristo, yo quiero ese libertador, yo amo a ese Cristo que es mi libertador, que me libere de mi enfermedad, que me libere de mi pecado, que me dé salvación. Ponlo allí, manifiesta tu fe a Jesucristo en estos momentos. Así que, amados hermanos, estamos libres para servir al Señor, libres para Cristo, solteros, libres para Cristo, casados, libres para Cristo, viudos, libres para Cristo, viudas, libres para Cristo, padres y madres solteros, viudos y todos libres para Cristo. En ocasiones, amados hermanos, quiero pasar a un segundo punto, y ya que estamos hablando de nuestros estados civil, quiero que entendamos los casados lo siguiente: los casados libres para Cristo. A veces pensamos y decimos, mira, ahora que eres soltero, dedícate al Señor, y está bien que te dediques al Señor, vamos a ver después, porque cuando te cases ya no vas a poder servir al Señor. Cuando te cases ya se terminó, ya no vas a poder dar clase, ya no vas a poder estar en los himnos, ya no vas a poder ir a las misiones, ya no vas a poder, cuando te cases se terminó tu vida. Y muchas cosas, hermanos, así lo hacemos antes de casado, porque una vez casado ya estuvo. En el mundo espiritual, no importa que tú seas soltero, casado, viudo, viuda, madre soltera o padre soltero, en la vida espiritual estás libre para servir al Señor, siendo responsable de tu estado civil, siendo responsable. Si eres casado, estás casado, pero libre para servir al Señor, con decencia, con responsabilidad, con honestidad, para la gloria de Dios. Tanto el esposo o la esposa libres. Por eso quiero hablar hoy, hermanos, un poquito acerca de, hermanos, que las casadas y los casados, hermanos, libres para Cristo, entendamos lo siguiente. Y usted como matrimonio cristiano me va a comprender. Hermanos, a veces el matrimonio se vuelve un obstáculo para servir con libertad al Señor. Escúcheme lo que estoy diciendo y díganme si no es verdad. A veces el matrimonio es algo que Dios instituyó. Es algo bueno que vamos a ver ahorita. Es una bendición el matrimonio. Sin embargo, incluso ser soltero, ser viuda, ser viudo, ser padre soltero, madre soltera, hermanos, de una u otra manera es una bendición. Dios te permite ese estado, es una bendición. Acéptalo como bendición. Es una bendición poder crecer a tu hija, poder crecer a tu hijo, poder, amados hermanos, si no tienes hijo, estás viudo, poder estar viudo para servir al Señor. Es una gran bendición en el estado civil que tú te encuentres, amados hermanos. No nos frustremos por nuestro estado civil. Es una bendición. El estado civil que te encuentras es una bendición. Pero a veces esa bendición, y estoy hablando del matrimonio, me quiero referir al matrimonio, a los casados. El matrimonio, hermanos, aunque es una bendición, Satanás lo usa
como un obstáculo para no servir al Señor, como un obstáculo al esposo, como un obstáculo a la esposa, para que no sirvan al Señor. Ay, hermanos, es una gran verdad. Cuando el esposo quiere servir al Señor, la esposa se le impide, la esposa le pone trabas, la esposa le pone muchas cosas para no ir, para no estar en la reunión de varones, para no ir a la misión, para no estar trabajando en la iglesia, para no apoyar, para no dar. La esposa está haciendo como una traba. Noten eso, amados hermanos. El matrimonio es una bendición, pero en ocasiones el matrimonio, hermanos, el enemigo lo usa como un obstáculo que impide servir al Señor como debe ser, amados hermanos. Y a veces, hermanos, la mujer impide al varón servir al Señor. Y a veces, hermanos, muchas razones. Podemos pasarnos aquí mucho más tiempo y sacar muchas razones por el cual a veces las mujeres, hermanos, impiden al varón no servir al Señor como él quiere. Y los varones sufren. Como pastor, amados hermanos, hay varones hermanos, en mi vida como pastor, hermanos, noto que están sufriendo porque quieren estar en la obra, quieren servir, pero la esposa no se los permite, hermanos. La esposa no les permite estar, amados hermanos. Y a veces es viceversa. La esposa quiere servir al Señor, quiere estar en el ministerio, quiere glorificar al Señor, quiere hacer algo en la iglesia, quiere tener tiempo para servir y glorificar al Señor, y su esposo se le impide. Su esposo le está cuestionando, su esposo se le impide, le pone muchos pretextos, hermanos, muchas cosas. El esposo impide a veces que la mujer, la esposa, pueda sentirse libre para servir a su Señor, sentirse gozosa para glorificar al Señor. Es una gran verdad. Usted que es un matrimonio, hermanos, yo que soy también casado, podemos entender esto, hermanos. Podemos comprender esto. Eso es una gran verdad. El matrimonio es una bendición, pero en ocasiones es un obstáculo que el diablo usa. Hermanos, el diablo está usando eso, nuestro estado civil, para frenarnos. Y a veces la mujer frena al varón o el varón frena a la mujer. Y esto no debe ser así, amados hermanos. Por eso en 1 Corintios 7, versículos 32 y 33, hermanos, el apóstol Pablo le dice a los casados de la siguiente manera. Les da como un mensaje de conciencia, que se den cuenta que no deben estar poniéndose obstáculos el esposo a la esposa al esposo, no deben impedirse, sino que no deben tener esos problemas, esas aflicciones, esos pleitos, porque eso no es de Dios, sino que decidan con responsabilidad, sin dejar la responsabilidad del matrimonio, decidan servir al Señor con libertad, amados hermanos. Dice 1 Corintios 7, 32 y 33. Dice: quisiera pues que estuviese sin congoja. Congoja significa sufrimiento, dolor, problemas, algo, hermanos, que no puedo con esto. Quisiera pues que estuviese sin congoja. Yo quisiera que no tengan estos problemas los casados. Yo quisiera que no tengan estos problemas el matrimonio. ¿Qué problema era? Pues, hermanos, que no se permitían servir al Señor el uno y el otro. Y por eso Pablo dice: el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Cuando tú estás soltero, agradabas al Señor. Pero ¿qué pasa cuando ya estás casado? Cuando ya estás en matrimonio. Pero el casado, dice, cuando estabas soltero, agradabas a Dios. Pero ¿qué sucedió cuando te casaste? El casado, hermanos, ya no agrada al Señor, sino que agrada a su mujer. Dice, el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Ya de soltero agradamos a Dios. De casados ya no agradamos a Dios porque la mujer no lo permite. Y yo tengo que sujetarme a mi esposa. Tengo que obedecer a mi esposa, porque si no es un infierno cuando yo llegue. Es un infierno con esto. Yo tengo que sujetarme, y aunque me duela, yo quisiera estar, quisiera ir, quisiera apoyar. Quisiéramos que los dos vayamos como esposos, pero ella no quiere. Y es un dolor que está en mi corazón. Antes de soltero, libre para servir al Señor. De casado ya no sirvo al Señor, sirvo a mi esposa ahora. Eso no es correcto, amados hermanos. Un discípulo de Cristo, sea soltero, casado, sirve y agrada a Dios, hermanos. Agrada a Dios. Primer lugar está Dios.
En el matrimonio, primer lugar está Dios que el esposo. Primer lugar está Dios que la esposa. Y si ponemos a Dios en primer lugar, el maravilloso Dios te dice, ama a tu esposo, ama a tu esposa. Así que, hermanos, Dios te devuelve ese acto que tú diste de ponerlo en primer lugar, te lo devuelve para que tú pongas después de él a tu amada esposa o a tu amado esposo, y para que tenga buena comunicación. Pero acá el apóstol Pablo dice, yo no quisiera que tengan estos problemas, estos dolores, porque el casado tiene problemas para servir al Señor. El hombre tiene problemas para servir al Señor porque su mujer no la deja. La mujer tiene problemas para servir al Señor porque su esposo no lo deja. No la deja. Y hermanos, tenemos que tomar en cuenta y entender, hermanos. Ahora sí entendamos, pues. Ya vimos que en la Biblia asoma el problema de cómo el enemigo puede usar el matrimonio como un obstáculo para no servir al Señor. Y ese es un problema. Esa es una dificultad. A veces, hermanos, encontramos jóvenes y no al Señor, una vez que se casen ya ni los vemos. Ya la muchacha ya no viene, ni el joven viene, ya están casados, ya estuvo, y desaparecen. Hermanos, y esto es lo que dice la Biblia. Los discípulos de Jesús, independientemente de su estado civil, somos discípulos de Cristo, que creemos en Cristo, que permanecemos en su palabra, que conocemos a Cristo, que servimos a Cristo. Somos discípulos, seamos solteros, casados, sirviendo al Señor, viudo, viuda, no importa tu estado civil, tú estás libre para servir al Señor. No sea impedimento tu estado civil. El matrimonio debe entender, hermanos, que el matrimonio fue instituido por varios propósitos. Vamos a partir de ello. El matrimonio fue instituido por varios propósitos. Un propósito por el cual Dios instituyó el matrimonio, amados hermanos, fue para tener compañía y placer. Uno de los propósitos por el cual Dios instituyó el matrimonio es para que tengas compañía, para que tengas una ayuda, para que no estés solo, tengas una ayuda, una compañía, y para que tengas también placer, para que el hombre pueda desahogarse como hombre, para que la mujer se pueda desahogar como mujer. Así que Dios permitió y instituyó el matrimonio para ayuda y para placer. Eso lo dice Génesis 1:28, que dice la palabra de Dios: y los bendijo Dios tanto al hombre como a la mujer. Perdón, hermanos, Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y ahí está la palabra ayuda. Él instituyó el matrimonio para que tengas compañera, una ayuda, una compañera en la vida. Pero también lo instituyó para que tú puedas tener placer correcto dentro de la voluntad de Dios, dentro de la autorización de Dios, dentro del matrimonio. El placer, hermanos, es dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio, ni antes del matrimonio, amados hermanos. Hermanos, por eso dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo. Esta palabra solo, hermanos, de entender, amados hermanos, que es importante que el hombre pueda desahogarse como hombre, la mujer como mujer. Y así que, amados hermanos, el matrimonio fue instituido por Dios para ayudar, para que tengas ayuda y placer dentro del matrimonio, amados hermanos. Pero también fue instituido, amados hermanos, Dios lo instituyó para preservar la raza humana, para que la raza humana pueda crecer, preservarse hasta estos tiempos, amados hermanos y amados hermanos, preservar la raza humana, y que la raza humana, amados hermanos, disfrute todo lo que en este planeta, en este mundo que Dios creó, pueda disfrutar de todas las cosas que el Señor ha creado. Hermanos, el matrimonio fue instituido por Dios para preservar la raza humana, amados hermanos. La raza humana va a crecer dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio. No deben engendrar hijos antes del matrimonio ni fuera del matrimonio. Se deben engendrar hijos dentro del matrimonio. El matrimonio se instituyó para preservar la raza humana. Dios, hermanos, está de acuerdo de que nos sigamos multiplicando, que sigamos creciendo, pero dentro del matrimonio, amados hermanos. Dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios al hombre y a la mujer, y les dijo: ya que son matrimonio, ya los uní, ya están juntos, fructificad y multiplicaos,
llenar la tierra, sojuzgarla y señorear sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Disfruten esto, preserven la raza humana, multiplíquense, gocen de todo lo que he creado dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio. Qué hermoso, hermanos, saber conocer todo esto. Dios también instituyó el matrimonio, amados hermanos, para preservar. Y preservación es cuando cuidas algo, estás preservando. Y aunque pasen los años, estamos preservando un líquido, una sustancia, una calidad, hermanos, en un pomito. Está preservando, ¿sabes qué? Ha pasado años y miles de años y se está preservando el matrimonio. Y Dios instituyó el matrimonio para preservar la pureza de la familia. La pureza de la familia, hermanos, y de la sociedad. Para preservar, para que la sociedad, hermanos, que está formada por familias, y las familias sean, amados hermanos, a través de una pureza dentro del matrimonio. El matrimonio Dios lo instituyó para preservar la pureza de la familia. Para preservar, hermanos, esa pureza, hermanos, y que la familia siempre se mantenga pura. Ante todos los tiempos y los años pasen, la familia es la familia y hay que respetarla y hay que honrarla, y todo es a través del matrimonio, a través del hogar, amados hermanos. Por eso dice, amados hermanos, en 1 Corintios 7:2, hermanos, pero a causa de la fornicación, la fornicación no es una pureza, es una impureza. Y hoy en día, hermanos, las familias se están formando por impureza, por fornicación. Antes del matrimonio hay hijos. Antes del matrimonio, ya hoy en día, hermanos, no se quieren casar, no quieren tener matrimonio, pero sí quieren tener relaciones sexuales, sí quieren tener familia, sí quieren crecer y tener hijos de acá para allá sin tener ninguna responsabilidad. Eso es fornicación. Fornicación son relaciones sexuales antes de matrimonio. Es una impureza. Nada se hace sino dentro del matrimonio. Esta impureza, dice en Corintios, pero a causa de las fornicaciones, como vive hoy el mundo está viviendo de una manera impura, está enseñando a las generaciones a una manera impura. Los niños que crezcan, hermano, ya no van a querer casarse, ya no van a querer matrimoniarse. Ahora los niños que crezcan, hermanos, van a querer tener fornicación y van a tener familia también fuera del matrimonio, y hermanos van a cambiar su sexo y van a cambiar todo y van a vivir de una manera desordenada, impuro. Eso es el mundo. Pero la Biblia dice, pero a causa de esta impureza que vemos en el mundo, nosotros como discípulos, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Qué da a entender? Tú, como discípulo de Cristo, conserva la pureza de la familia, conserva la pureza familiar. Cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. No tenga otro, ni esté cambiando a cada rato, ni esté buscando por otro lado. Mantenga y preserve la pureza de la familia. Por eso acá nos dice, amados hermanos, cada uno tenga su propia mujer, cada una tenga su propio esposo, su propio marido, conservando la pureza familiar. En pocas palabras, hermanos, que honremos nuestro matrimonio. Mujeres, honren su matrimonio. Varones, honremos nuestro matrimonio. Dios no permite, amados hermanos, y no le agrada, amados hermanos, la deshonra en el matrimonio. La deshonra dentro del matrimonio. El que está casado y tiene su mujer. Y la que está casada tiene su esposo. Y conserven esa pureza y ese matrimonio. Y dice la palabra de Dios, amados hermanos, hablando de la pureza y de la honra del matrimonio, Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio. Dice que todos debemos considerar el matrimonio como algo puro, como algo de honor, honrarlo, respetarlo, porque estos son los designios de Dios. Honroso sea en todos el matrimonio. El matrimonio es instituido por Dios y es honroso, y tenemos que conservar su pureza. Y el hecho sin mancilla
que entender. La palabra leche, hermanos, es cama, y la palabra mancilla significa deshonra. Es honroso ver, amados hermanos, un matrimonio sin deshonra, sino siendo fiel la mujer, fiel el hombre. No aceptes a nadie que esté casado en tu vida. No aceptes a nadie si está casado en tu vida. Esa es una impureza. Y por eso estamos sufriendo, porque no respetamos la voluntad y la palabra de Dios. Si está casado, pues que está casado ya no te pertenece, no es otra, ahora sí que es harina de otro costal. Fuera, casada, fuera. Tiene que estar dentro del matrimonio. No hay ninguna relación, ni nada, sino dentro del matrimonio. El matrimonio fue instituido para preservar la pureza. Mantengamos la pureza de la familia y de la sociedad, hermanos. ¿Qué dice Dios del matrimonio, hermanos? ¿A poco hoy en día el matrimonio muchos lo dicen no es necesario, es algo que no es bueno, porque después están peleando si terminan el divorcio, no dura ni un año, ni en un año ya no aguantan al esposo, ya no aguantan a la esposa? Hermanos, ¿qué dice Dios del matrimonio? En Proverbios 18:22 dice Dios que es cosa buena. Cosa buena. Como los hermanos de Cuba. Cosa buena, hermano. El matrimonio es cosa buena. Y bendecida por Dios. ¿Cómo no? Es una bendición, hermanos. Tu esposa, tu esposo, tus hijos. Es una bendición de Dios, hermanos. Proverbios 18:22 dice: el que haya esposa, haya el bien. El matrimonio es algo bueno. Haya el bien. El que haya esposo, haya el bien. Es algo bueno. Y alcanza benevolencia de Jehová. Es bendecido por Dios. Es bien visto por Dios. Así como los padres, cuando nuestros hijos nos dicen que se van a casar, hermanos, si lo hacen formalmente, lo vemos con buenos ojos. Bendecimos a la hija, bendecimos al hijo cuando se deciden casarse, porque lo están haciendo dentro del cuadro que Dios ha permitido. Lo vemos con buenos ojos. Dios mira con buenos ojos, hermanos, cuando se deciden, cuando hay matrimonio, cuando el hombre y la mujer desean casarse. El que haya esposa o haya esposo, haya bien. Es algo bueno. Y alcanza bendición de Dios. Dios lo ve bien y serán bendecidos por Dios, amados hermanos. Dios también, ¿qué dice Dios del matrimonio? Dice que es provechoso, que es bueno, que es provechoso, porque es mejor dos que uno. Y en todas las cosas de la vida es mejor dos que uno. Van a alcanzar mejor remuneración. Se van a fortalecer a ambos. Y si uno cae, el otro lo levanta. Y si el otro cae, el otro lo levanta. Si uno se enferma, el otro lo atiende. Si el otro se enferma, también la otra lo atiende. Se apoyan mutuamente. Están ayudándose mutuamente en la casa, en las cosas, en los gastos, en todo. El matrimonio, amados, es provechoso. Es mejor ser dos que uno. Porque entre dos, con los dos pueden llevarse. Dice Eclesiastés 4:9. Mejores son dos que uno. Es provechoso. Es mejor ser dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Está bien remunerado, pueden hacer más cosas ambos, pueden trabajar ambos, pueden ayudarse ambos, pueden avanzar más rápido ambos, pueden fortalecerse ambos. Es bueno el matrimonio, hermanos. ¿A qué estoy hablando de esto? Hasta este punto, hermanos, podemos ver que la palabra de Dios en ningún punto de la Biblia sugiere que el matrimonio, amados hermanos, es un obstáculo para servir a Dios. Porque Dios lo instituyó. Si el matrimonio fuera un obstáculo para servir a Dios, no lo hubiera instituido. Pero Dios dice que es bueno, es agradable, es perfecto. El matrimonio es honroso, es puro, está bien. Y Él lo instituyó, hermanos, para su gloria. Para que ya no sean dos, sino uno, como dice Génesis. Que cuando se une, hermanos, se unen dos en uno. Ya no son más dos, sino uno. Y entonces ya, en vez de servir individualmente, ahora sirvo con mi esposa al Señor, ahora sirvo con mi esposo al Señor, servimos juntos como un solo cuerpo, servimos al Señor, juntos sirviendo al Señor. La Biblia en ningún momento dice que el matrimonio fuera un obstáculo para servir al Señor, hermanos, sino al contrario, lo afirma, como lo hemos visto. Recordemos que Josué, amados hermanos, en Josué 24:15, al final, hermanos, Josué le dice a todo el pueblo, como testimonio y para la gloria de Dios,
y para que vean que el matrimonio es bendecido por Dios y que el matrimonio es para que sirvan al Señor como discípulos. No importa que estén casados, no importa su estado civil, es un discípulo, sirve al Señor. Josué le dijo estas palabras al pueblo, Josué 24:15: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi mujer y mis hijos, mi matrimonio, yo y mi matrimonio serviremos a Jehová. Jehová nos hizo casarnos, Jehová nos instituyó el matrimonio para servirle, para amarle, y yo y mi casa serviremos al Señor. La Biblia, amados hermanos, más que diga que el matrimonio es un obstáculo para servir al Señor, el matrimonio es una fortaleza para servir al Señor. Es una fortaleza para servir al Señor. Hay cosas que el matrimonio sirven juntos. Hay cosas también que la mujer tiene que dejar, hermanos, espacio al varón para que sirva al Señor como varón, como diácono, como un hombre de Dios. Y tiene que dejar el tiempo a su esposo también para que sirva al Señor. A lo mejor hasta tiene que empujarlo. Vámonos, hijos, a servir al Señor. Vámonos a servir. Hasta empújelo, hermana. Pero no se le impida. Varones, no le impidan a la mujer servir al Señor. Hay cosas que podemos servir juntos al Señor. Cuando me casé con mi esposa y le quedamos, hermanos, casi como un pacto y lo recordamos. Comenzamos juntos y terminaremos juntos. Y eso fue, hermano, lo que nunca olvidamos. Y solteros servíamos al Señor. Ambos, yo, ella, individualmente, pero ya casados, nos unimos en un solo cuerpo y decidimos juntos servir al Señor. Y me acuerdo que la semana siguiente de matrimonio ya estamos en una misión allá por Ixmaquil, amados hermanos, visitando una misión nueva para trabajar con ellos. Ya estábamos, hermanos. No teníamos vehículo, no teníamos cómo transportarnos, hermanos. Estábamos hasta Canacín, hasta la Croc, y teníamos que venir hasta por aquí, por Ixmaquil, y hermanos, camiones y todo, no importa, juntos sirviendo al Señor como matrimonio, como hasta ahora. Pero hay cosas que como varón podemos servir al Señor como varón. Hay cosas que como mujer tiene que servir al Señor como mujer, y tenemos que entenderlo. El matrimonio no es un impedimento, no es un obstáculo, es una fortaleza para que juntos sirvamos al Señor, para que papá, mamá y matrimonio sirvan al Señor. Josué dijo: yo en mi casa serviremos al Señor. Yo en mi casa serviremos al Señor. En Hechos 18 habla la historia, hermanos, que cuando el apóstol Pablo llegó a Corintios para hablar la palabra de Dios, vio un matrimonio, Aquila y Priscila, un matrimonio misionero, un matrimonio cristiano, que, hermanos, junto con el apóstol Pablo trabajaron en Corinto, trabajaron junto como matrimonio. Cuando el apóstol Pablo se fue a Éfeso para predicar la palabra, dice que también se llevó a Aquila y a Priscila. No se fue solito el hombre, se llevó a su esposa a trabajar juntos. No tenían casa, no tenían nada, pero juntos como matrimonio, Aquila y Priscila trabajando por el Señor. No impide que tengas una esposa, matrimonio para servir al Señor. El discípulo es discípulo de Cristo, soltero o casado. En Hechos 16:31, amados hermanos, yo quisiera que le localizaran Hechos 16:31 al 34. Vemos lo que Dios quiere para el matrimonio. Vemos, hermanos, los 4 versículos, los 4 pasos, que lo que Dios quiere del matrimonio. Dios, amados hermanos, quiere que el matrimonio sea un obstáculo para servir al Señor. Dios quiere que el matrimonio se regocije sirviendo al Señor, sin impedimento. Cristo nos ha hecho libres, hermanos, para servirlo. Hechos 16:31, hermanos. Voy a localizar rápidamente para poder leerlo. Hechos 16:31. Y nos dice así lo que Dios quiere del matrimonio. Buen mensaje es este, para un mensaje aparte. Dice el 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, su esposa, sus hijos. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él, el padre de familia, con todos los suyos, con todo el matrimonio, con todo el hogar. Y dice el 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. 4 pasos que Dios quiere para un matrimonio. Primero, amados hermanos, quiere que el matrimonio sea salvo.
Si tú eres salvo y tu esposo no, ora, y lo que quiere Dios es que tu esposo se convierta en el nombre de Jesucristo. Por eso dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tu esposo, o viceversa, tu esposa. Lo que Dios quiere es que se conviertan los dos. Es una bendición cuando el matrimonio ya está convertido. Pero hermanos, tampoco es que yo no, mi esposo no cree, yo sí, o viceversa. Tampoco es impedimento. Por acá nos dice que lo que quiere Dios con el matrimonio es que crean, que se salven. Que se salven. Y no solamente que se salven, ¿cómo se va a salvar? Dice, versículo 32, ¿cómo se va a salvar tu esposo? Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Necesitas que le hablen del evangelio. A veces la esposa no quiere que le hablen al esposo. No, tú necesitas que le hablen a tu esposo. A veces el esposo no quiere que le hablen a la esposa porque se puede molestar. No, ella necesita que le hablen de Dios. A veces no queremos que le hablen de Cristo al papá o a la esposa o a los hijos. No, hermanos, tenemos que hacer que le hablen de la palabra de Dios al esposo, a la esposa, a los hijos. Dios quiere que sean salvos. ¿Cómo van a ser salvos? Tienen que hablarle la palabra del Señor. Tienen que hablarle. Abramos la casa en una célula, pero hay que hablarle del evangelio a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué más quiere Dios de tu matrimonio? Que seas salvo. Ya vimos cómo va a ser salvo, que le hablen de la palabra de Dios. Pero también Dios quiere del matrimonio lo siguiente, versículo 33. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida él se bautizó, él con todos los hijos. Quiere entender que lo que Dios quiere es que se bauticen, que sean salvos, que se bautice todo el matrimonio, que sea bautizado papá, mamá, hijos, que se bauticen todos, hermanos. Si tú tienes a alguien que no se ha bautizado, Dios quiere que se bautice el matrimonio, que se bauticen. Dios quiere que sean salvos, Dios quiere que le hablen de la palabra, Dios quiere que los que sean bautizados. Y dice 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y noten la palabra, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Qué quiere Dios del matrimonio? Que se regocijen por haber creído en Dios, que el matrimonio se sienta feliz sirviendo al Señor que lo hizo libres, casados, pero libres para servir al Señor, casados con responsabilidad, manteniendo a la familia con honestidad, pero libres espiritualmente para que papá, mamá, hijos sirvan al Señor, amados hermanos. Qué hermosa enseñanza nos da esta palabra de Dios, amados hermanos. Yo quiero terminar con esto, esta parte. Pablo aconseja el matrimonio, aconseja el matrimonio lo siguiente, 1 Corintios 7, 29 y versículo 35. Pablo aconseja el matrimonio y dice el versículo 29, hermanos, está hablando de matrimonio, entiendan que el tiempo es corto. Entendamos que el tiempo, y más hablando ahorita, hermanos, el tiempo es corto. No sabes cuánto más vas a ver a tu esposa, o cuánto más vas a ver a tu esposo, cuánto vas a ver a tus hijos. Entiende que el tiempo es corto y toma una decisión. Resta pues que los que tienen esposa o los que tienen esposo sea como si no lo tuviesen. ¡Qué barbaridad! Uno puede decir, oye, entonces, ¿qué? Vamos a abandonar al esposo, abandonar a la esposa, a ser irresponsables, a no mantenerlos. No, hermanos, el apóstol Pablo habla de una manera muy extremista. Dice que el matrimonio viva, que los esposos vivan como si no la tuviesen. Y él dice, esto lo digo para vuestro provecho, no para tender los lazos. No lo está diciendo Pablo para que tengan problemas, o se separen, o se divorcien, o tengan dificultades. No es para esto, no es la expresión esto, sino para un provecho espiritual. Para un provecho espiritual. Que aunque estén casados, no haya un impedimento en acercarse al Señor y servirlos. Por eso dice, sino para lo honesto y para lo decente.
Tú eres un hombre casado, una mujer casada. Hermano amado, es para tu provecho. Tú vas a ser responsable como papá, como mamá, tus obligaciones, todo, hermanos, porque eres un buen esposo, una buena esposa. Es tu matrimonio, es una bendición el matrimonio que hemos visto. Eso no lo descuides con responsabilidad, amados hermanos, porque si tú descuidas tu matrimonio y el sustento de tu familia, viene siendo peor que un incrédulo, dice la palabra de Dios. No, tú eres un casado y una casada con un matrimonio bien bendecido, pero que no sea obstáculo para servir al Señor. Que no pongas a tu esposo como obstáculo para servir al Señor. Que no pongas a tu esposa como obstáculo para servir al Señor, sino que vivas como si no la tuviese, dice, libre espiritualmente, responsable, pero que se pongan de acuerdo para que sin impedimento, ni el hombre a la mujer, ni la mujer al hombre, os acerquéis al Señor. Os sirvan al Señor. Que la mujer deje servir a su esposo al Señor. Que el esposo deje servir a la mujer al Señor. Y que juntos sirvan a la mujer con Señor. Por eso acá en la iglesia tenemos diáconos y diaconisas y son matrimonios. Para que sirvan como matrimonio al Señor. Y esa es una de las cosas por el cual como pastor hemos puesto diáconos y diaconisas como matrimonio. Porque los dos deben servir al Señor. Y que no haya obstáculo para que una no le permita al otro, ni el otro la otra. Sino que, amados hermanos, decidamos saber que como matrimonio estamos libres para servir al Señor. Matrimonio, como discípulos de Cristo, libres sirviendo al Señor. Y quiero en 2 minutos, 3 minutos, hablar de los solteros. Y cuando digo solteros, hermanos, pues son los que no están casados. A lo mejor un viudo, una viuda, pues es soltera porque ya está viudo, viuda. Una madre soltera, un padre soltero. Los que no están casados. ¿Qué dice Dios de los solteros? Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. La juventud es para Dios. Los solteros deben entender que su juventud es para Dios. Son para Dios. Pero ¿qué puede tener un soltero como obstáculo para no servir al Señor? Estaba pensando un poco, y hermanos, un soltero puede tener obstáculos, amados hermanos, como el caso, amados hermanos, de sus estudios. ¿Cuántos solteros jóvenes no sirven al Señor porque ponen obstáculos sus exámenes, ponen obstáculos sus estudios, ponen obstáculos que su colegio y que no tienen tiempo? Hermanos, eso no es correcto. Perdónenme, amados hermanos, pero eso no está bien. Yo he vivido, amados hermanos, y eso he estudiado. Y he vivido, hermanos, como siervo. Fui joven, me convertí a los 12 años, así que yo pasé mi adolescencia sirviendo al Señor, mi juventud sirviendo al Señor, mi madurez sirviendo al Señor, y entrando a mi vejez sirviendo al Señor. Y estudiando y trabajando al mismo tiempo, sirviendo al Señor como soltero. Trabajando como soltero, estudiando como soltero y sirviendo al Señor como soltero. Y aun cuando estudiaba en las noches, hermanos, en el camión y buscaba la forma, siempre fui responsable en el colegio, en el trabajo y en la obra del Señor. No te vamos a poner obstáculos por ese estudio ni por exámenes. Tengo 2 hijos también, hermanos, que así también he visto, amados hermanos, a pesar de su universidad y de sus carreras, sirviendo al Señor. En ningún momento dado he visto que pongan un obstáculo por su carrera, por su examen, por su trabajo, hermanos. Están fletados sirviendo al Señor. Y tenemos que abrir los ojos, porque el diablo pone obstáculos. Y a veces los papás nos envuelven el diablo y también lo aprobamos y decimos, secundamos, diablo, es correcto, por el examen, por el estudio, no sirvas al Señor. A veces son los estudios. A veces, amados hermanos, es la economía. A veces no se tiene para trasladarse. Pero consérvense. A mí me daban $1, $2 para el colegio. Yo lo guardaba, hermanos, para el camión, para ir a la oración el domingo. No gastaba nada en el colegio con tal de tener para mi camión. No es obstáculo. No es obstáculo, amados hermanos. Tenemos que organizarnos bien, jóvenes. Incluso puede ser, hermanos, hasta sus propios padres un obstáculo. A veces le es fácil al papá o a la mamá decirle, ya no vas a ir al templo, estás castigado. Y lo castigamos con las cosas de Dios. Y eso es algo que el diablo pone para que los padres hagan eso, hermanos, y no es correcto. La juventud es de Dios. La juventud es para Dios. La juventud le pertenece a Dios. La juventud, hermanos, es para darle todo al Señor.
Pero a veces, hermanos, tienen también sus obstáculos. No son casados, pero tienen también sus dificultades ellos. Y los jóvenes, hermanos, deben entender que la juventud es para Dios. ¿Qué dice Dios de la juventud, amados hermanos? Que también los jóvenes deben ocuparse de las cosas de Dios. En la Biblia dice Pablo a Timoteo, ocúpate de la palabra, de la oración, de tu don, de tu ministerio. Deben estar ocupados en la obra de Dios. La juventud es de Dios y debe estar ocupada en las cosas de Dios. Dios dice también a los jóvenes, hermanos, que la juventud debe estar ocupados en la vida santa. Dice, no tenga en poco tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, etcétera. La juventud está para vivir una vida agradable a Dios. Así que, hermanos, no importa el estado civil en que te encuentres, tú eres para Dios. Eres un discípulo para Dios y debes estar libre porque Cristo te hizo libre para servir a Dios. Un discípulo, amados hermanos, es libre para servir a Dios. No importa el estado en que te encuentres. Así que por eso dice Corintios 7:32, habla de los solteros. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar a Dios, porque es soltero. Dice, no está casado, no tiene problema de horario, no tiene problema de él puede moverse y agrada a Dios. El soltero está para agradar a Dios. El soltero está para agradar a Dios. Está para servir al Señor. Es de Dios. Valora tu soltería. Valora tu estado civil. Valóralo. Valóralo. Valóralo para el Señor. Dice Corintios 7:8. Digo pues que los solteros y a las viudas, allá entre las viudas, los viudos, los padres solteros, las madres solteras, que bueno les fuera quedarse como yo, porque Pablo fue soltero, nunca se casó Pablo. Pablo permaneció soltero y fue para Dios, le sirvió al Señor. Él no se casó y fue un discípulo de Cristo. Pedro, discípulo de Cristo, casado. Hermanos, los discípulos de Jesús no tuvieron problemas siendo casados o solteros. En ningún momento vemos que las esposas les prohibieron o nada, hermanos. Libres para servir al Señor, siendo responsables, pero libres, amados hermanos. Dieron su vida por Cristo. Pablo fue soltero y dice, valora tu soltería. A lo mejor ese es el don que Dios te ha dado. Algunos Dios les quiere que lo dejen soltero para servirlo. Si eres soltero es para servir al Señor. Y si ya tienes deseo de casarte, pues cásate, aprovecha bien el tiempo. También cuando llegue el tiempo de que tienes que casarte y deseas casarte, pues cásate. Por eso dice en Corintios 7:9, pero si no tienen don de contingencia, cásense. Llega el tiempo de que tienes que casarte, cásate, pero cásate bien dentro del matrimonio, no con adulterando y no fornicando. Pues es mejor casarse que estarse quemando. ¿Cuánta gente se está quemando, hermanos, en el sentido de que tiene relaciones sexuales antes del matrimonio? Hermanos, si hay deseo de casarte, cásate, hazlo bien. Dios puso las cosas bien. Saben que la vida que tú tienes es el resultado de las decisiones que tú has tomado en tu vida. La vida es el resultado de tus decisiones. Y si tú decides bajo la voluntad de Dios, estás bien. Pero si tú decides bajo tu voluntad y no tomas en cuenta a Dios, por eso estás como estás. La vida es el resultado de tus decisiones. Toma decisiones bajo la voluntad de Dios, como discípulo de Cristo, como hijo de Dios, como siervo de Dios. Yo quiero concluir, amados hermanos, jóvenes solteros, viudas, viudos, padres solteros, madres solteros, discípulos de Cristo, libres, sirviendo al Señor. Como discípulos de Cristo, amados hermanos, entendemos como conclusión, entendemos que la palabra de Dios nos enseña que Cristo nos ha hecho libres y para disfrutar esta libertad espiritual con Él, para ser discípulos que sirvamos al Señor con libertad, independientemente de nuestra situación civil, de nuestro estado civil. Seas soltero, discípulo de Cristo. Seas casado, discípulo de Cristo. Seas viudo, discípulo de Cristo. Seas viuda, discípulo de Cristo. Madre soltera, discípulo de Cristo. Padre soltera, discípulo de Cristo. Dios nos ha llamado para ser discípulos independientemente de nuestro estado civil. Que Dios bendiga tu palabra, que Dios bendiga tu vida y que la palabra de Dios penetre en el corazón y que pueda dar frutos y resultados para tu vida espiritual. Oremos un momento. Señor, gracias
por tu palabra. Y gracias por la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Independientemente de mi estado civil, estamos para ser discípulos de Cristo. La gloria a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Me he pasado un poquito, pero amados, antes de retirarnos y hacer la última oración rápidamente, quiero felicitar a los cumpleaños de jueves para aquí. La hermana Noemí Pot, la señorita Noemí Pot Cham, cumplió años el jueves 9 de julio. Felicidades. La hermana Amalia Puk Tax cumplió años este viernes 10 de julio. Felicidades. La hermana Ana Lady Che cumplió años ayer sábado 11 de julio. A las 3 le decimos todo, como iglesia y todos los hermanos, felicidades, amadas hermanas. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por los 13 sobres de diezmos que esta semana se recibieron o se depositaron, amados hermanos, o lo mandaron a la casa o pidieron que vayamos por ellos, hermanos. 13 diezmos de 13 personas, 13 hogares. Dios bendiga los diezmos, hermanos, para el sostenimiento de la obra del Señor. 13 diezmos esta semana. Gracias a Dios por ello, que podamos ser fieles diezmadores y dar para el sostenimiento del Señor. También, amados hermanos, queremos, amados hermanos, dar gracias a Dios, hermanos, que esta semana se pudo hacer mejoras en el templo. Se pusieron unos cubrepolvo o cubreaguas para que no entre agua en la cuna maternal. Ya se pusieron en la oficina también administrativa, se puso. Gracias a Dios que no sé si se terminó, pero ayer empezaron a resanar las orillas de los techos de hermanos y de las uniones de los cuartos de allá arriba. Empezaron a impermeabilizar todas las orillas del templo, de toda la planta alta y las uniones para que no pase agua. Y hermanos, damos gracias a Dios por esos trabajos que están haciendo, amados hermanos, los hermano Luis Paul, el hermano Abraham Camargo y el hermano Joel Carballo. Gracias por bendecirnos y por ayudarnos, amados hermanos, por estas bendiciones, amados hermanos. También se resanó esta semana, gracias a Dios, se resanó la oficina administrativa. Se llovía, hermanos, se pasaba agua, y el hermano Javier Puc también dio la bendición a Dios de resanar los techos de la oficina. Gracias a Dios. Hermanos, no olvidemos orar por la familia Ayala, por toda la familia Ayala. Hermanos, está muy enferma la familia Ayala, la mamá, hermana Rosa, hermano Héctor, hermana Priscila, hermano Samuelito, Aarón, su esposa Yamili, su abuelita Estelita, Charito Rosario. Hermanos, oremos por toda la familia, que puedan ser sanadas. Oremos también por el hermano Gilberto y su esposa, que están muy enfermos también, hermanos, que Dios los bendiga, y pidamos a Dios por la recuperación siempre del hermano Saúl, que Dios los siga recuperando, de Nisa, de su mamá Irma, que Dios los bendiga, y también del papá de nuestra hermana Margarita Zapata. Que Dios bendiga a nuestros enfermos, que los restablezca a todos, amados hermanos, y que Dios los bendiga. Vamos a hacer oración. Cierre sus ojos allá. Señor, la bendición sea sobre todo tu pueblo, hoy y siempre. Gracias por tu palabra, gracias por la vida de la iglesia. Bendícela y ayúdala siempre, Señor, y sana a los enfermos, restaura, Señor, y recupera a los que están en recuperación. Levántalos. Gracias por los hermanos que nos ayudaron en los trabajos del templo. Gracias por los que cumplieron años. Gracias por los diezmos, Padre, para el sostenimiento de tu obra, por esos 13 corazones que esta semana diezmaron. Muchas gracias. En el nombre de Jesús le damos gracias. Amén, amén. Hermanos, Dios los bendiga. Buenos días. Bendiciones a todos. Amén.